¿Cómo están en este día viernes 1 de octubre? Partimos octubre, septiembre se fue ayer dejando una estela no menor de noticias y de situaciones, especialmente en la Convención Constitucional, y por eso que estamos esta mañana nuevamente, como cada viernes, con Germán Conchi y Marcela Cubillo, nuestra constituyente y nuestro constitucionalista, para analizar una semana que estuvo desde luego llena de noticias. Imagínense, ni más ni menos que con el tema de los reglamentos. Y entre todas esas cosas, una cuestión que yo creo que vale la pena volver a analizar, detenerse un segundo y mirarla con todo detalle y meticulosidad, porque no es ni más ni menos que el tema de los 2 tercios, ¿no? Que se aprobaron esta semana. Al principio la gente celebraba, decía que bueno, se respetaron los 2 tercios, pero después, cuando uno hacía doble clic en el tema, se daba cuenta que traía como asterisco, letras chicas, notas a pie de página, y eso es lo que vamos a tratar de dilucidar ahora. Marcela Cubillos, buenos días. ¿Qué es esto de los 2 tercios con asterisco? Bueno, para explicar, hola, y para explicarlo muy en simple. O sea, efectivamente lo que se aprobó, había como una gran pauta para que se celebrara este respeto a los 2 tercios. Pero claro, era re fácil porque al final son de papel o son testimoniales de la forma en que se aprobó. Y para explicarlo, ¿no es cierto? Tú no sacas nada con aprobar que las normas constitucionales se aprueban por 2 tercios cuando le elimina la segunda parte, que decía el reglamento, que cuando una norma no alcanza 2 tercios se entiende rechazada. Ahora no, salvo que sea aquellas que se van a consultar a través de un plebiscito dirimente, intermedio, que regula a su vez el reglamento de participación popular que se empieza a votar el lunes. O sea, en el reglamento general lo que se hizo fue mención a este plebiscito y incorporarlo como salida de ellos para cuando no existan los 2 tercios. Pero en el reglamento de participación popular es donde se crean estos plebiscitos. ¿Y en qué consiste esto? ¿Cuál es la norma del reglamento de participación popular? Te dice que cuando una norma no obtenga 2 tercios, cuando estás discutiendo el fondo del trabajo constituyente, no obtenga 2 tercios, pero sí 3/5, se van a juntar todas esas normas que no llegaron a los 2 tercios, tuvieron 3/5, y el Pleno, por mayoría, va a resolver cuáles de esas van a plebiscito. O sea, ni siquiera todas. O sea, te pongo un ejemplo claro. Si la libertad de enseñanza, garantizarla no alcanza 2 tercios, pero sí 3/5, bueno, si no hay mayoría en el Pleno, no hay ninguna posibilidad que la gente se pueda pronunciar sobre eso. Entonces, además, también es tremendamente arbitrario el tema. ¿Cuál es la gravedad de esto? Es que ¿por qué uno dice que los 2 tercios quedan de papel? Porque dime tú, ¿cuál es el incentivo a construir un acuerdo transversal que logre 2 tercios cuando siempre va a haber una fuerza que te diga, no hagamos una cocina acá, preguntémosle a la gente, no me pidan mi voto para esto, preguntémosle a la gente? O, ¿qué sector de izquierda o moderado de izquierda va a estar dispuesto a hacer un acuerdo con sectores de Chile Vamos para conseguir en algo 2 tercios? Con el costo que va a tener cuando le digan, por culpa suya, que cerró ese acuerdo, la ciudadanía no fue consultada. Entonces, de verdad que aquí los 2 tercios pasan a no existir, pasan a no ser una norma que haya que alcanzar o un quórum a construir. Y una cosa que yo creo que es bien potente, que yo creo que ahí Germán nos puede explicar más, pero es una violación a las reglas del juego flagrante. Porque es cierto que el reglamento de participación popular dice que los órganos del Estado deberán implementar todas las medidas para que esto sea posible. Pero hay varias cosas. Lo mismo hicieron con la renuncia y con la reforma Rojas Bade, ¿no es cierto? Hoy día no se necesita reforma constitucional, está regulado que los independientes no se reemplazan. Bueno, lo aprueba el reglamento, ¿y en qué estamos? El Congreso discutiendo la ley Rojas Bade, ¿cierto? Para poderlo reemplazar. Entonces, ¿de qué manera alguien puede creer que un Congreso va a decirle a una convención que ya se declaró originaria, soberana y de todo, que le pide, le demanda que tome las acciones para que pueda hacer un plebiscito, y el Congreso le va a decir que no? Pero aún más, no todo puede cambiarse en la Constitución aunque tengan los quórums, y eso es lo que nos está entendiendo acá. Aquí hubo reglas del juego definidas, y hubo gente que votó en un plebiscito de acuerdo a determinadas reglas, que las normas se aprobaban por 2 tercios, que hay un plebiscito de salida, bueno, y así muchas otras. Tú no puedes, porque tengas mayoría, llegar y decidir cambiar la Constitución y cambiar las reglas del juego con las que la gente acudió en octubre pasado a votar. Entonces aquí ya no es solamente una violación de la Constitución, es una violación a lo que la gente aprobó, y claramente transforma en algo testimonial o de papel los 2 tercios. Yo me reía un poco, y con esto termino. La presidenta Loncón tuiteó automático diciendo, me costó aprobar los 2 tercios y yo respeto la Constitución y le pido al gobierno que también respete entonces el apoyo que le tiene que dar a la convención. Entonces, ¿cómo le va a haber costado? Cero. Eso demuestra que no tienen ningún valor los 2 tercios para que ella haya estado dispuesta a aprobarlo de esa manera. Germán Concha, fíjate que cuando uno escucha a Marcela y efectivamente ha seguido la discusión en la semana, uno entiende que muchas personas pueden decir, bueno, pero
¿Cuál es el problema de ir a preguntarle a la gente en un plebiscito dirimente? Finalmente, eso es súper democrático. O sea, esto tiene una presentación que me imagino que para el sentido común de muchas personas le hace sentido. ¿Por qué no? ¿Cuál sería el problema de ir a resolver una discrepancia a través de un plebiscito intermedio, como se le llama, apelando, ¿no?, a este plebiscito salida final? Hola, ¿cómo están? A ver, Eduardo, yo creo que hay dos temas aquí juntos. Uno es, como decía Marcelo, el respeto a las reglas con las que empezaste a jugar. Y que por sentido común tienen que ser, no solo por instituciones, tienen que ser las mismas por sentido común con las que terminas de jugar. Y por lo tanto, esto de empezar a meterle mano a las reglas a medida que vas jugando no es una buena señal. Tú lo comentabas, estamos felices hoy día porque al parecer se aprobaron los 2/3. Pero tú dices, a ver, espérate, la convención va a cumplir 3 meses de funcionamiento en 2 días más, 3 días más, y nos demoramos 3 meses en semi-aprobar una regla que estaba desde el origen en la Constitución. Entonces, ahí hay un problema grave. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los plebiscitos en sí mismos? Esta suerte como de democratismo que desarma instituciones es muy riesgosa porque los quórums altos están establecidos siempre, la lógica es lograr acuerdos de muchas personas. Por eso exiges un quórum alto. Si tú dices 2/3, en términos simples estás pidiendo que el 67%, redondeando, se ponga de acuerdo. Si yo voy a un plebiscito, cambio eso. Porque primero, ¿quién decide ir a un plebiscito? La mayoría. Entonces el 51, el que decide un plebiscito. Ya no es el 67, o sea, con 16 puntos menos, yo decido ir a plebiscito. Entonces ya le gané al sistema tramposamente, porque no era la idea, pero entonces conseguí que el 51 mande más que el 67. Segundo, ¿quién redacta la pregunta? Porque en un plebiscito lo fundamental es cómo redactas la pregunta. Hay 20.000 trabajos académicos muy interesantes sobre cómo la manera en que a ti te preguntan algo induce la manera en que lo contestas. Por lo tanto, aquí redactar la pregunta vale casi el plebiscito mismo. Bueno, ¿y quién lo va a redactar? La mayoría. De nuevo el 51. Entonces, cada vez que el 51 enfrente un problema, no llegue al 67, en vez de tener que negociar con ese 16 que le falta, te saltas al 16 que te falta y vas a la población. Entonces dicen, no, pero es que es mejor la población. No necesariamente, porque los plebiscitos, por definición, reducen el problema. Tú no puedes hacerle una pregunta compleja en un plebiscito, porque es imposible contestar. Yo no le puedo decir en un plebiscito, mire, ¿qué opina usted de esto? Pero condiciones tales como 1, 2, 3, entonces así, pero si las condiciones son imposible convertir eso en una pregunta de plebiscito. La pregunta de plebiscito tiene que ser, por definición, sí o no. Por lo tanto, reduce la conversación y facilita que mayorías muy pequeñas, que son apenas la mayoría absoluta para estos efectos, logren pasar por sobre los sistemas de control, que son equilibrios y controles de poder. Y lo otro que tienen muy peligroso es que llevan a olvidar en la práctica que las constituciones, como todas las normas jurídicas, son sistemas. Entonces tú no las puedes ver por pedazos. Esto es como si tú armaras un auto y dijeras, ya, hoy día vamos a hacer todo el sistema de conducción. Mañana vemos los asientos. Y pasado mañana vemos los cambios. Entonces te va a quedar un auto con el volante a un lado, los pedales al otro. Entonces, no se puede. Sí, tiene que haber un diseño, porque son sistemas ordenados, y tú lo que le propones al final a la revisión, además para la comparación y la crítica. Yo no puedo analizar la Constitución por pedazos porque es un sistema. Entonces lo tengo que comparar con la vigente como sistema. Entonces, aquí el riesgo es que esta es una manera de ir abriendo el camino a la eliminación del plebiscito de salida. Porque entonces lo que voy a decir después, y no quiero pensar mal de nadie, pero esto es súper fácil, establecer los plebiscitos dirimente durante el camino, y después decir, pero ¿para qué queremos un plebiscito de salida? Si ya se hicieron tantos plebiscitos en que la ciudadanía ya se pronunció sobre estos temas, ¿para qué, comillas, la cansamos innecesariamente? ¿Para qué le preguntamos de nuevo si ya contestó? Y ahí sí que el 51 se convirtió en el 100. Claro, y ahí los 2/3 se acaban. Una pregunta técnica, histórica, Germán Concha, porque Marcela mencionó recién que efectivamente la presidenta de la convención, Elisa Loncón, dijo, me costó votar por los 2/3, y el argumento que da, porque dice que esos 2/3 los puso Jaime Guzmán en la constitución de Pinochet.
los 2/3 y tener 2/3 es una ocurrencia efectivamente de Jaime Guzmán, que a él se le ocurre que las constituciones tienen que aprobarse por 2/3. ¿Ese es el origen de los 2/3? A ver, la reforma que establece, por si acaso, la reforma que establece el actual mecanismo de reforma, los dos quórum, el quórum de 3/5 y el 2/3, es el 89. Es ahí cuando se hace este ajuste, digamos, y se baja el quórum, porque antes tenía distintos mecanismos de reforma con quórum separado, había más complejidades de reforma, pero el esquema actual es parte del plebiscito del 89. Por lo tanto, si quieren decir algo, bueno, ese es el, comillas, supuesto plebiscito de la transición. Supuesto digo en el nombre. Se dijo, este es el plebiscito de la transición. Bueno, ahí se establece el sistema actual. Y en cuanto a los porcentajes, 2/3 es una cifra bastante normal en los sistemas. O sea, nuestra constitución no es la más difícil de reformar en el mundo ni por mucho. Hay otra bastante más compleja. La constitución de Estados Unidos, reformarla es muchísimo más complicado que reformar la chilena, digamos. Y 2/3 no es una cifra exagerada o exorbitante si tú la comparas con lo que se usa en otras partes. Lo que pasa es que el implícito de esa afirmación es que tú debieras reformar siempre por mayoría absoluta. Eso es como lo que está atrás de la idea, que no te requieres nada más que la mayoría absoluta. Y eso es la tiranía del 51. Sí, una cosa muy corta en esto mismo, sí. Citar a Fernando Atria. Él cada vez que lo critican por haber aprobado o votado a favor de los 2/3, dice siempre, yo no puedo entender que la gente no entienda la diferencia entre reformar una constitución por 2/3 que estar aprobando y redactando desde un hoja en blanco una constitución poniendo normas con 2/3. Entonces también separa las dos cosas, que obviamente que es distinto. Ahora, yo quiero ver que a quienes han criticado tanto, ¿no es cierto?, que esta constitución es muy difícil de reformar, tiene ese rojo, quiero tomar palco para ver los quórum que le van a poner a la que ellos van a redactar para reformarla. ¿Va a ser fácil de reformar esta constitución? Que va a ser hecha por la izquierda, ya sabemos que son los que tienen todos los quórum para hacerlo, o le van a poner un cerrojo. Entonces, yo creo que aquí va a ser también la prueba de fuego, a ver si van a hacer una constitución que sea también muy fácil de reformar. Entonces, pero yo quiero, como lo que dice Germán, hay una cosa también además de lo que él dice, ¿te fijas? Porque ¿para qué sirven los convencionales? Entonces, si al final no está esta voluntad y esta decisión de alcanzar acuerdos, sería mucho más fácil que hicieran un índice, dice estos temas en fondo ya no hay acuerdo, no se zanja, un comité redacta las preguntas, que por supuesto va a ser un comité que la minoría no va a existir en eso, porque así está esto. Entonces, pero también es como, bueno, ayer lo dijo Esquella, es como tirar la pelota de vuelta a la ciudadanía. Entonces, aquí se han pasado varios umbrales. Primero, los 2/3 eran intocables. No, hubo que bajar el quórum para aprobarlo. Y además se aprueban con plebiscito dirimente. Ser intocable. Segundo, no, el Congreso no va a aprobar. Bueno, ahí estamos, con la reforma Rojas-Bade. Plebiscito salida va a ser el siguiente eje, porque como decía Germán, si tú le vas a preguntar a la gente un poquito antes, ¿quiere esto o esto otro en la convención? Te van a decir, bueno, ¿qué sentido tiene un plebiscito binario, en que sea aprobar o rechazar, con el costo que implica? Entonces aquí hay un umbral que se está corriendo siempre. Dijimos que iba a ser un segundo congreso, la convención. Nos quedamos cortos, si se declararon originarios, mucho más que un segundo congreso. Entonces, yo de verdad siento que, a diferencia de lo que dicen, el gran ganador desde el inicio de la convención ha sido el Partido Comunista, que ha ido corriendo el umbral, y hoy día tiene un poder de negociación mucho más grande que sus propios votos. Ya, está bien, no tiene los votos, pero tiene el poder de estar siempre presionando para ir a que sea la ciudadanía la que resuelva. Marcela, entre medio de esto, inmediatamente después de lo que ocurrió con esta votación de los 2/3 con asterisco, como le llamamos, un grupo de convencionales, los 37 elegidos bajo las banderas de Chile Vamos, más uno, el convencional Logan, o sea, 38, hicieron un documento que se lo mandaron a la mesa con una especie de téngase presente respecto de precisamente varias de las cosas que hemos hablado acá, digamos, de la manera en que se están aprobando estos reglamentos que los consideran que vulneran el acuerdo constitucional. ¿Qué significa exactamente ese documento? Parece ser la primera acción política importante de este grupo completo, más 1, 38. Se supone que con 39 ya se podría efectivamente recurrir a la Corte Suprema. ¿Cuál es cuéntanos un poquito cuál es la importancia y el contexto de ese documento? Mira, muy breve. Primero obedece a que no nos dejaron debatir. Entonces, cuando tú apruebas reglamento como lo estás aprobando, sin debate,
en que solo se permite que el que presentó la indicación tenga 2 minutos para defenderlo, pero tú no puedes fundamentar en contra de esa indicación, o no puedes argumentar porque votas de determinada manera, no puedes fundamentar tu voto, eso de partida es una práctica tremendamente antidemocrática y falta la libertad de expresión. Entonces, no tenías ninguna manera de dejar constancia por qué votaste de determinada manera o por qué no votaste de determinada manera. Entonces, primero, intenta suplir algo que se nos privó y se nos impidió que fuera debate. Yo creo, a mi juicio, que este apuro y de no tener debate para este tema es por lo que dijo Baza, que la Constitución se va a empezar a escribir el 18 de octubre. Entonces, cuando ya tienen la fecha definida de cuándo va a empezar, para atrás anda eliminando todo, aun cuando sea la libertad de expresión y el debate democrático. Entonces, primero era suplir eso. Ahora, ¿qué quisimos hacer ahí el grupo de convencionales? Es dejar una constancia, porque hay muchas normas en que nosotros, a pesar de que dijimos que se aprobaran por 2/3, tenían que aprobarse por 2/3, ninguna de ellas se le fijó ese quórum. Dejar constancia que esto de que el reglamento diga que las normas constitucionales se aprueban por 2/3 es algo meramente declarativo, por lo tanto, perfectamente podría no haberse consignado porque está en la Constitución, y sobre todo en relación a una norma que es la modificación de reglamento, porque ahí se aprobó una indicación, bueno, es muy jurídico, pero en el fondo el documento apunta más bien a dejar una constancia jurídica, una reserva de derecho, para que el día de mañana, si es que se acude a distintas instancias, lo que se haya votado o lo que no se haya discutido no sea entendido como que validábamos determinada forma. Ahora, aquí quiero ser muy clara porque te dicen siempre, bueno, vayan a la Suprema, nos dice la izquierda en la convención. Nosotros no tenemos el cuarto, nosotros no tenemos los 39 convencionales para ir a la Suprema. O sea, obviamente vamos a tratar de construirlo, creo que los plebiscitos no es un problema de quórum, es alterar algo que la Constitución dice, que la convención no puede alterar la forma de funcionamiento ni la forma de adoptar acuerdos, y eso ya completo. Obviamente que siempre vamos a tratar de construir esa mayoría, pero lo que no puede ser argumento para una mayoría de saltarse la Constitución porque el resto no tenga la capacidad de reclamar ante esa infracción a la Constitución si la Constitución los obliga igual, reclames o no reclames. Entonces, este juego de decir, no, hacemos lo que queremos porque total al frente no tienen las herramientas jurídicas para reclamar la infracción, es poner a la mayoría de los convencionales en una posición de privilegio, porque ningún chileno puede decidir cuándo cumple la Constitución y cuándo no. Germán Concha, esto de ir a la Corte Suprema, efectivamente yo he escuchado lo mismo que dice Marcela, que cuando se empieza a argumentar y planteando este tipo de temas, oiga, los 2/3 tenían que ser 2/3, entonces, bueno, vayan a la Suprema, en el fondo reclámele a la FIFA. ¿Qué sentido tendría ir a la Corte Suprema? ¿Tú crees que eso podría, sirve como un resguardo de algo, o a ti te parece que el tema de la Suprema puede ser simplemente una cuestión más declarativa que otra cosa? No, o sea, a ver, yo creo que todos estos procesos, si están sujetos a institucionalidad, y entendíamos que estaban sujetos a alguna, digamos, tienen que tener un órgano que sea capaz de controlar ese respeto efectivo. Es la demostración de que los propios convencionales, de que la propia convención queda sujeta a algún poder que no es una institución de origen divino, sino que es una institución creada por el orden institucional que a su vez diseñamos los seres humanos, que es lo que hay, digamos, y por lo tanto es con eso con lo que se trabaja, y por lo tanto es muy importante, vale la redundancia, el rol de la Corte Suprema al respecto. Ahora, como dice Marcela, el problema es que todos estos mecanismos suponen una cantidad de firmas. Entonces, si tú no tienes la cantidad de firmas, lo que puede hacer la mayoría es hacerte un poco de bullying. Entonces, perdónense la expresión, pero es gráfica. Es decir, a ver, anda si puedes. Que es como decir, como no puedes, entonces yo sigo actuando de esta manera porque total, no tienes cómo llevar el tema al tribunal que puede resolver. Yo en eso creo que en el último tiempo en el debate constitucional en Chile se ha instalado, no tengo una palabra mejor, así que no existe en castellano antes que me reten, pero yo creo que se ha instalado una suerte de rendicionismo, que es como, ya, tengo una situación peligrosa al frente, entonces, en vez de combatirla, porque es difícil, arduo, y yo felicito la labor de Marcela y de los convencionales que dan la pelea todos los días, porque tiene que ser atroz de desgastador estar en eso. En vez de eso, que es lo difícil y lo que hay que hacer, es como, no, adoptemos una posición que se resumiría, me parece a mí, en decir, ¿en qué me tengo que rendir hoy día? ¿Y a quién le tengo que pedir perdón hoy día? Y entonces cumplo con eso, porque en el fondo lo que está detrás es pensar que si hago eso todos los días, voy a controlar a esta situación, voy a lograr que se suavice, que sea menos dramática la situación. No, si me rindo hartas veces,
capaz que al final me terminen tomando cariño, digamos, y por lo tanto no hagan estas cosas. Pero me parece que todo lo que cuenta Marcela, lo que estamos viendo respecto del quórum, la actitud respecto de un eventual recurso a la Corte Suprema, que es decir, bueno, anda si quieres, porque sé que no puedes, en el fondo, es una demostración de que el rendicionismo no funciona para nada. Para nada. Lo único que hace es darle más fuerza al adversario, porque se acostumbra a que no tiene nada al frente. O sea, yo creo que si no fuera por este esfuerzo de estos convencionales que han dado la pelea, hablando en términos prácticos, de defender el orden institucional, no estaríamos discutiendo estas cosas y por lo tanto ya estaríamos acostumbrados a que la convención resuelve por mayoría simple, que hace lo que quiere, digamos. Entonces, esta discusión es muy importante y es muy importante entonces que las personas que no están de acuerdo con lo que está pasando empiecen a pensar en serio que la herramienta de la Corte Suprema tiene sentido precisamente para proteger el sistema institucional. Si aquí, esto es como que tú practicaras deportes sin árbitro. Y entonces esto se convierte en la ley de la selva, o el que pega más fuerte nomás, o el que tiene la barra más fuerte en el estadio o en las graderías. ¿Por qué existen los sistemas de arbitraje? ¿Por qué? Porque esos sistemas se controlan a su vez en todos los deportes. Para asegurar que jugamos conforme a las reglas. Y que el que gana, gana conforme a las reglas. Y por lo tanto, el que va ganando 5-0 no puede decir ya, se suspenden las reglas y ahora jugamos como quiera, no hay que ir ganando. No, señor, se termina de jugar con las mismas reglas. Eso requiere un esfuerzo para sostenerlo, digamos. Y es muy importante entonces que las personas que legítimamente piensan que las cosas no se están haciendo bien, piensen también que eso se tiene que traducir en algunos momentos en recurrir al árbitro. Y decirle al árbitro, oiga, esto no está bien, no porque quiera oponerme a un cierto resultado. Sé que hay una confusión. Esto no es una maniobra para evitar que la Constitución termine diciendo A o B. Si los votos están y se cumplen las reglas, la Constitución terminará diciendo A o B. Si eso ya es parte del proceso. El tema es que una Constitución no se puede redactar a partir de trampas. Entonces, si tú la redactas a partir de trampas, ¿cómo le pides después legitimidad? Porque toda tu discusión para justificar el proceso fue decir, la Constitución vigente tiene defectos de legitimidad. Y no obstante, todos los plebiscitos que se hicieron, o el plebiscito del 89, las reformas posteriores, eso no se saneó. Bueno, y vas a reemplazar eso por una Constitución redactada con trampa, entonces, ¿dónde vamos a quedar? Claro, que es lo que muchos temen, ¿no? Que al Oye, final entremos en un proceso de ensayos constitucionales, ¿no? Como fue hace un par de siglos. Marcela. sí, quiero decir una cosa que a lo mejor es de otro tema, pero antes de que se acabe el podcast, que yo creo que es bien importante para, Sí. para la gente que nos escuche y todo. Yo siento de verdad que esta semana no es que se hayan escrito los reglamentos, se escribió gran parte de la Constitución, porque si tú ves, o sea, si tú quieres ver cómo va a ser la Constitución, ve lo que se está aprobando en los reglamentos. Entonces, cuando en los índices de las comisiones temáticas no se está dispuesto a meter libertad de trabajo, libertad de sindicalización, igualdad tributaria, libertad de enseñanza, no afectar los derechos en su esencia, una cantidad de cosas que dentro de es gratis incorporarlo en un índice porque después lo rechaza o lo que sea, si ya en el índice no estás dispuesto, es qué voluntad va a haber después de aprobar algo en esa materia. O en materia de libertad de expresión, y creo que ahí hay que ponerle un doble clic al reglamento de ética, porque de verdad, o sea, yo pienso para los historiadores, porque hoy día somos los convencionales a quienes nos están aplicando todas estas restricciones y violaciones, o nos pretenden aplicar, porque el reglamento no prima por sobre lo que está en la Constitución, aún vigente, que nos respeta la libertad de expresión. Pero cuando dice que se entenderá como negocianismo también el genocidio cultural que han sido víctimas los pueblos originarios, pueblo tribal afrodescendiente a través de la historia durante la colonización europea y a partir de la Constitución del Estado de Chile. O sea, Después se aprueba una norma amplísima también de lo que es desinformación. Yo le hacía un poco de bullying ayer porque Benito Baranda decía, bien, se incorpora la desinformación, esto es una gran innovación, y que ya estás desinformando, porque no es una gran innovación, pero todavía pasa el reglamento de ética. La presidenta Loncón dice, los pueblos originarios, no hay terrorismo en la Araucanía. Bueno, la mezcla entre negacionismo y noticia falsa, ¿para qué decir? Entonces, un proceso que debiera ser por naturaleza deliberante, sin mordaza, nos aplicaron o aprobaron una cantidad de normas. Entonces, hoy día las víctimas son los convencionales. Mañana en el texto constitucional va a ser la prensa y va a ser cualquier ciudadano. Entonces, ojo que hoy día, esta semana, no son los reglamentos solamente, sino que es, por así decirlo, un spoiler del contenido que viene. En eso Eduardo, breve, Sí. porque sé que estamos ha pasado de tiempo, pero un comentario que tiene que ver precisamente con lo que dice Marcela. Hay una larga historia en el siglo XX de cómo los totalitarismos de corte marxista, cuando están fuera del poder, utilizan la libertad de expresión
y las reglas que garantiza lo que ellos llaman democracia burguesa para avanzar. Pero en cuanto asumen el poder, esas reglas se cancelan. Entonces la libertad de expresión desaparece y ya no se puede opinar, etc. Y en Chile hemos tenido muestras en el último tiempo de esa lógica. Primero fue el asalto sobre los medios. Como yo no podía decir que me molesta que haya medios privados porque eso garantiza la libertad de expresión, entonces empecé a hablar de la concentración de la prensa. ¿Para qué? Para justificar o medios estatales o intervención estatal en los medios. Y ahora, como me molesta que la gente diga aquello con lo que yo no estoy de acuerdo, porque no es que se trate del discurso del odio, se trata de discursos que yo odio, que es distinto, que me molestan, básicamente porque me critican o porque garantizan cosas con las que no estoy de acuerdo o no quiero garantizar. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a prohibir que esas cosas se digan. Porque entonces es mucho más fácil. Pues no tengo oposición, no tengo crítica. Es un anticipo muy interesante a tener presente de qué es lo que pasaría una vez instalado el sistema. Porque si yo no admito ahora que se pueda debatir y que las personas que piensan distinto tengan a lo menos los mismos derechos de expresión, entonces ¿qué va a pasar cuando redacte la carta y la tenga instalada y tenga el poder, digamos? Evidentemente eso ya no se va a poder decir, eso no se va a poder comentar, esa crítica no se va a poder hacer. Bien, termina una semana paradojal en que parte también un mes, el mes que, como todo indica y como por lo menos es la intención de la mesa de la Convención Constitucional, partiría la redacción del proyecto, la propuesta, ¿no?, de nueva Constitución. Vamos a ver, muy interesante lo que ustedes plantearon hoy día sobre el tema de los plebiscitos y cómo esto podría afectar el plebiscito salida. Así es que nada, muy atentos a lo que sigue. Muchas gracias, Germán Concha, muchas gracias, Marcela Cubillos, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Muchas gracias. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Te invito a suscribirte aquí a nuestro canal de YouTube. Vas a estar al día con nuestros mejores contenidos y no los vas a encontrar en ninguna otra parte.